Me refiero al querido don Miguel Hino Mirielo, sin ningún tipo de dudas, una parte sustantiva, importante, un mojón en el camino del crecimiento de Estudiantes de La Plata. Y no me refiero solamente a lo deportivo, ha sido ejemplo para tantísima camada de jugadores, hoy con 96 años, juveniles, 96 años recién cumplidos. Don Miguel nos visita. Miguel, querido, bienvenido a Estudiantes y su gente y gracias por estar. Bueno, muchísimo gusto, gracias por invitarme. Hacía tiempo que no te veía y que no me invitaba, lógicamente, pero es una satisfacción, sí, estar con ustedes y poder dialogar de lo que ha sido mi vida, mi base de mi vida de los 15 o 16 años, el fútbol. Sin duda. Miguel, ¿cómo se relaciona? Vamos a empezar por la génesis de todo esto. ¿Cómo se relaciona con el fútbol y cómo se relaciona con Estudiantes? ¿Cuál fue su primera experiencia, en qué año en Estudiantes y haciendo qué función? Bueno, yo empiezo me fui a probar tanto a Estudiantes como a Gimnasia. Evidentemente no tenía aptitudes, ninguno de los dos clubes me aceptaron. Y luego me dediqué en un equipo de barrio, yo era del barrio del Mercado, 49 esquina 4, creamos un club Wanderer, Wanderer el uruguayo, o Wanderer en inglés, que era el originario, y empezamos a hacer competiciones, y competíamos, intentábamos competir con juveniles estudiantes, juveniles de Gimnasia. Los estudiantes siempre, por la ubicación de la cancha de 1,55, siempre tenía compromisos atrasados. Gimnasia, que era un poco más lejos, daba la oportunidad de hacer práctica. Y bueno, hacíamos práctica, fueron escogiendo algunos jugadores de los que uno tenía, entre ellos el Chenguito Gianserra. Bueno, y una de ellas me invitan, dice, no venís, dice, a trabajar con nosotros, delegado. Bueno, en esa etapa éramos delegados de divisiones inferiores. Delegados. Delegados de divisiones inferiores, ese era el término. Uh-huh. Estoy hablando de marzo de 1943. Y te llaman una divisional. ¿Y qué función cumplía el delegado, como se denominaba en aquel momento? Nucleaba en los barrios, los jugadores los seleccionaba. Ajá. Y armaba un equipo. A mí me dieron para armar un equipo de jugadores nacidos en 1930. En el 43 tenían 14 años. Eran chicos. Bueno, y buscaba. Y eso te llevó a algo que es fundamental y para mí determinante en el técnico de fútbol, la selección. La selección no hay, es como Sarmiento. ¿En qué universidad se recibió Sarmiento? Bueno, en fútbol. Los catadores de vino o en la nariz para el perfume. ¿Dónde están? ¿Y con qué? Practicando. Bueno, en fútbol aprendes a seleccionar cometiendo errores. Y vas seleccionando un año un grupo de jugadores, cierre registro, tenés 30 jugadores, 10 de ellos, 15 no marchan, tenés que cambiarlo. Bueno, y aprendés a seleccionar. Logro en esa primera etapa armar un equipo competitivo finalista en el año 45. Ese equipo, luego la base de ese equipo que se siguió armando es la tercera campeona de Gimnasia en 1950. Único equipo que tiene Gimnasia campeón de primera, reserva y tercera desde que se inició en el 31 el fútbol profesional. La tercera en 1950. Sí, sigo trabajando, me llevan a Arsenal de Lavallol, sigo permanentemente, hago un curso de profesor de educación física, comienzo a trabajar en forma paralela en el fútbol y con profesor de educación física y voy a Estudiantes por primera vez en 1953. El coordinador del fútbol juvenil de Estudiantes era Bernardo Sampietro, un hincha fanático, su nombre muy bien. Bueno, un año cambian los directivos y en el 54 voy a Gimnasia. Bueno, ya yo había estado en Gimnasia de 1943 a 1950. 1943 a 1950. En 1943 yo tenía 16 años. Vuelvo a Gimnasia en el 54, armamos una novena campeona con 100% de jugadores de la Ciudad de La Plata. Sigo trabajando, incorporo a Diego Basso. Diego Basso era de la novena campeona, Roleto, Rizzo, Daniel Bayo, Novarini, Raimundo. Traigo a Minoyan de Berizo, a Pedro Galeano, a Lejona de Chacomú y armo
la base del Lobo 62. Claro. ¿Y en Estudiantes cuándo vuelve? Después de ese periplo por Gimnasia. En Gimnasia pido un contrato de 3 años para poder trabajar con tranquilidad. Durán, que era el presidente en ese momento, me dice, mire, nosotros tenemos un año más de mandato, no podemos hacer un contrato por 3. Bueno, está bien, correcto. Y voy. Dejo Gimnasia y me viene a buscar con Fernando Urruchúa y Carlos Fares, y me vienen a buscar a mi casa Mariano Mangano. Ni más ni menos. Bueno, eso fue en el 63. Comienzo Estudiantes en el mes de marzo de 1963 a trabajar. Pero no tenía cancha auxiliar, no tenía utilería, no tenía ropa. Las prácticas empezaban en el mes de marzo. Una cosa totalmente atrasada y confundida. ¿Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, don Miguel, que usted comenzó de alguna manera a profesionalizar el fútbol en Estudiantes? ¿Hacerlo de una manera distinta a lo que se habituaba? Estoy armando una página que va a salir en días nomás. Bueno, lo voy a transmitir ese. Claro, son puntos de vista. Yo hablo, llego a Estudiantes y no miro Estudiantes del 63. Estudiantes en diciembre del 63 tenía 3.300 socios registrados. Pero Estudiantes en el 61 va a una final con Lanús, se salva con gol de Rulli y se salva del descenso. Sí. 62 anteúltimo y 63 es último. En el 63 ya estaba Álvarez, se incorpora Madero, Espadaro, Varale. 63. Presidente Mariano Mangano, preparador físico era Jorge Quitermache. Exacto. El técnico 63, Saúl Óngaro. Bueno, ante esa situación, iban 3.000 personas a la cancha, 4.000, 5.000, el equipo estaba último, la gente había abandonado la concurrencia y había que hacer un cambio total. Entonces, cambio total era un cambio total de trabajo, doble jornada de labor, el médico presente en la práctica, el kinesiólogo presente, el pedículo presente en la cancha, el psicólogo con uno. Pretemporada. Pretemporada. Bueno, empezamos la pretemporada. En lugar de trabajar, que generalmente en esa etapa se trabajaba el 10 o el 15 de marzo, los juveniles, empezamos a trabajar el 8 de enero, es decir, 2 días después de Reyes. En la pretemporada, como no teníamos plata, íbamos corriendo a Punta Lara y volvíamos corriendo de Punta Lara. Cuando llegamos a tener unos pesitos, íbamos en ónibus a Punta Lara, trabajábamos en Punta Lara y volvíamos acá. Sí, se hizo la pretemporada con los avisonos. Se hizo el tercer tiempo, se agasajó a los equipos rivales y había que jerarquizar al jugador para que tuviera confianza futbolística, pero también orgullo, y se comienza a vestir. Primer equipo en América, en juveniles, que se viste con trajo, con saco, corbatas. Un uniforme preestablecido. ¿En qué año fue eso? 63. 1964. 64. 64. No había hecho nadie. Pensar que 4 años después Estudiante iba a ser campeón del mundo, ¿no? Impensado. Bueno, me trajeron una nota recientemente, hace 15 días, que yo hablé acá en el diario El Día, en la página de deporte, una página entera me dieron. En el mes de mayo, 5 de mayo del 65, en la cual yo transmito que en el 68 íbamos a tener formado el equipo con juveniles del club. Qué bárbaro. Me trajeron la página, yo dije tantas cosas. Qué bárbaro. Eso. Ahora nos va a explicar cómo hizo para sumar a jugadores y a talentos que en ese momento, por ahí para otros entrenadores pasaban desapercibidos, y usted los sumó a Estudiantes de La Plata, a gente de la zona, a Pachamé, a Verón, a Cacho Malverná. Bueno, en un ratito vamos a hablar, pero quiero ahora aprovechar la oportunidad para que lo salude y le haga una consulta a uno de los panelistas que tenemos en Estudiantes y su gente, el querido Víctor Faga. Lo conoce, sí. El hombre de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, que cuando le comentábamos días atrás que habíamos contactado con usted para invitarlo al programa, se puso muy contento porque tiene una admiración plena hacia su persona y hacia su actividad dentro del club y todo lo que desarrolló. Víctor, te está escuchando el querido Miguel Nomirielo. Sí, y
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vos sabés que no he tenido la suerte de dialogar contigo, porque yo te considero el historiador en vida del Club Estudiantes de La Plata. Y quería charlar contigo, porque hay un tema que para mí es determinante. El caso de Alberto Poletti, Sí. que ahora el día 20 de junio cumple 77 años. Y en la página, la primera nota de los jugadores la va a hacer Alberto Poletti. Porque Poletti debuta en la primera Estudiante, en el segundo partido del año 65 con 19 años. Y no para de atajar hasta Manchester 68. Creo que es récord de récord. Aparte jugando la final del Mundial, de la Copa Intercontinental, con 20 años. Siendo arquero con 20 años, la verdad, inimaginable. ¿Cuál es la pregunta que le quería formular al querido Miguel? Bueno, sí, no hemos podido hablar últimamente. Me llegan llamadas, no la escucho en ese momento, yo a él, pero hemos hablado, corro con la ventaja de haber hablado 4 o 5 veces por teléfono y saber algunas cosas. Me anoté preguntas como para estar hasta mañana. Pero volviendo, de Poletti tengo una después, ¿no? Pero volviendo al inicio, más o menos a grandes rasgos usted dijo que venía a plantear, que encontró en Estudiantes, todo atrasado a nivel de estructuras de inferiores. Pero cuando va Mangano a hablar con usted, no sé si a su casa, si en la sede, si en un bar, a donde hablan, ¿qué le pide Mangano a Miguel Inomirielo para ofrecerle el cargo? Porque seguramente no le dijo, mire Miguel, quiero ser campeón del mundo. No estaba en el sueño de nadie. Le habrá dicho que venimos penando, como usted dijo, todos los años en el descenso, pero su tarea va a ser con los chicos, tampoco iba a ser de un resultado inminente, rápido. O sea, ¿qué le pide el presidente a usted cuando toma la decisión de contratarlo en la primer charla que han tenido para ver si se arreglaba o no con Estudiantes? Bueno, lo que ocurre es que yo venía ya con el prestigio de éxito en Gimnasia Esgrima de La Plata. Entonces él me dice, mire, ojalá que usted pueda hacer y mejorar lo que hizo en Gimnasia. Digo, si encuentro apoyo y respaldo directivo, eso lo voy a hacer. Y entonces ahí empezó el diálogo, me dio libertad total, pero luego cada uno de los temas hubo que ir a llevar a comisión directiva. Por ejemplo, un tema era la cancha auxiliar. Y yo digo, ¿dónde entreno si no tengo cancha? ¿Qué es un equipo de fútbol o un equipo de bocha? Bueno, entonces, en esa etapa, por razones económicas, el intendente del estadio arrendaba la cancha auxiliar para los socios. Y por otro lado, a los circos, al Hollywood Park, para tener unos pesos. Y sí, digo, ¿dónde entreno? ¿Cómo vamos a tener un jugador de fútbol si no tenemos cancha? Claro. Bueno, lo primero que logro es comisión directiva me autoriza que yo maneje exclusivamente la cancha auxiliar. Ya con ese poder logro ponerle medidas mínimas a la cancha, el 68, de 95 por 65, y voy a AFA y logro que la AFA me autorice la primer cancha auxiliar habilitada para partidos de juvenil. Juveniles fue la Estudiante de La Plata, porque anteriormente se jugaba en la cancha oficial. Claro. Luego me autorizan, me dan un plazo de 1 año para los vestuarios. No logramos hacerlo en 1 año, me dan 1 año más. Y ahí vino otra disputa, otra vez a comisión directiva, porque el ingeniero, que evidentemente tenía toda razón, quería hacer el techo de los vestuarios de chapa. Y yo digo, hay que hacer losa, pero claro, y lo llevo a comisión directiva. Yo, técnico de fútbol, el ingeniero constructor. ¿Y por qué arriba losa? Porque quiero hacer la concentración, el hogar, alojamiento de juveniles. Bueno, y logro eso, y así fuimos avanzando. Estudiantes fue el primer club con cancha auxiliar, primer club que tuvo alojamiento para los juveniles. Estudiantes se adelantó, primer club que viste a los jugadores, primer club de doble jornada, primer club que incorpora al médico, el psicólogo. Entonces, fue todo un trabajo que encontré el apoyo. También tuve bastante personas que no coincidían conmigo por mi forma de ser, porque evidentemente en fútbol todo el mundo tenemos derecho a hablar. ¿Quién no sabe de fútbol? Correcto. Pero, ¿qué es fútbol?
el fútbol de descenso, el fútbol que... Porque yo tomo Estudiantes en el descenso, no lo tomo primero y segundo. Y termino con... Estudiantes termina campeón del mundo. Primer equipo chico en el mundo, con un estadio de 28.000 personas, con tribunas de madera, en una ciudad de 500.000 habitantes, que sale campeón del mundo. Increíble. Juan. Miguel, Mariano Mangano, hoy si no hubiera estado ese presidente que acompañó toda esa época, hoy Estudiantes de La Plata sería lo que es si él no hubiera existido. Yo pienso que es antes de... Yo digo varios, antes de Don Mariano y después de Don Mariano. Yo digo en Rosario Central antes de Boerio y después de Boerio. En la Asociación de Fútbol Argentino antes de Julio Grondona y después de Julio Grondona. Fueron hombres determinantes. Ahora, yo miro a los tres y me encuentro con que los tres, Don Mariano Mangano, Adolfo Boerio y Julio Grondona, los tres fueron empresarios. Manejaron el club como pensaban empresarios. distinto. Claro. Pensaban distinto. Otra visión. Víctor. Sí, lo ligo a esto. Cuando, insisto, corro con la ventaja de haber charlado con don Miguel y por eso lo vi importante, me lo había notado, y justo caemos en una parte de la nota que se puede hacer esta pregunta. Cuando usted llega, me dijo un día, Mangano estaba, Kistelmacher estaba. Llega Miguel y no Mirielo, revoluciona todo. A todo esto en 2 o 3 años. Usted lo trae a Subeldía en el 65. Lo único que no sé si llegó con Subeldía o estaba el doctor Marelli. Pero usted me dijo algo un día. Eran todos nombres, somos los nombres que a la larga llegan al final de ese proceso o medio como que armamos ese proceso. Pero debió existir algo para que eso funcione. Y fue el trabajo en equipo. ¿Es así? Lógicamente, si no hay equipo no se puede trabajar. Eso en todo orden de la vida. Una empresa tiene un equipo de gente de trabajo. En teatro hay equipo, en la orquesta hay un equipo. En fútbol no tiene que haber un equipo. Cuando no hay equipo, bueno, en esa etapa de la primaria, cuando yo llego no había equipo de trabajo. No había una visión de presente y de futuro. Se trabajaba de acuerdo a cómo se podía o lo que pensaba en ese momento el colega de turno. Con muchos colegas, bueno, pero nadie planifica la actividad. Yo hablaba de planificar la actividad. En ese interino hubo un hecho determinante. Banfield gana el segundo torneo. ¿Quién es el presidente de Banfield? Valentín Suárez. ¿Qué pide Valentín en la Asociación de Fútbol Argentino? 3 años sin descenso. Entonces, en ese momento voy a llevarlo a Mariano Mangano y le digo, mire, don Mariano, 3 años sin descenso, nadie va a trabajar en fútbol. Van a poner, como no hay descenso, a nadie le importa nada. Empecemos a trabajar nosotros, siguiendo el ritmo, no dejemos de trabajar, y cuando termine el descenso tenemos el equipo armado. Y bueno, ¿qué pasó a los 3 años? Estaba Estudiante ahí, primer equipo de los denominados chicos, medianos, como quiera, sin ofender a nadie, que gana un torneo. Y luego se produce otra situación, Valentín Suárez también, que hay que tomarla en cuenta. Sí. Valentín llama a sorteo los árbitros. Y con el sorteo de los árbitros, Estudiantes campeón argentino. Sí, porque en aquella época como ahora había suspicacias en cuanto a los referatos, ¿no? Era supremacía para en las decisiones para Boca y River. Pero Valentín tenía un trabajo que no lo concretó sobre la cantidad de partidos torneos que había ganado River y penales que le habían dado en los últimos 12 o 15 minutos en cada partido. Qué bárbaro. Estamos dándonos un lujo en Estudiantes y su gente, tener la presencia aquí en el piso de un artífice de la gloria, de la historia, de la rica historia de Estudiantes de La Plata, don Miguel Lino Mirielo. Miguel, le voy a formular una pregunta y me la va a responder, si puede, después de la pausa. ¿Le parece? Con muchísimo gusto. ¿Por qué le sugiere a don Mariano Mangano que el técnico de Estudiantes sea el Zorro Subeldía, don Osvaldo Subeldía? ¿Me la responde en un ratito? Con muchísimo gusto. Hacemos una pausa. Está el querido Claudio Guzmán en la producción, en la puesta al aire, Guillermo Tutti Franchetti. Estamos en Estudiantes y su gente, informándolos hasta las 21:30 de todo lo que está ocurriendo con el club de la ciudad. Pausa, ya volvemos. Estamos dialogando, estamos charlando aquí en el piso, dándonos, reitero, un lujo enorme
de tener la presencia de don Miguel Innomirielo, una institución dentro de la institución, alguien que ha trabajado denodadamente para que Estudiantes, desde lo deportivo, desde lo futbolístico, en gran medida, haya tenido ese salto de calidad. Él decía, cuando llegué a Estudiantes a trabajar en el 64, Estudiantes prácticamente venía peleando la posibilidad de mantener la categoría, último en los torneos, 3.300 socios, era el escenario en aquella época, y 4 años después, en gran medida, con ese trabajo de base tremendo que hizo don Miguel Innomirielo, Estudiantes pudo lograr nada más y nada menos que la Copa del Mundo, las Copas Libertadores y todas estas cuestiones. Hay una pregunta pendiente para responder por parte de don Miguel, pero antes, Miguel, quiero que escuche este saludo que le manda un amigo que tenemos en común, el querido Osvaldo Príncipe. ¿Sí? Dice que le mandemos un gran saludo a don Miguel y el recuerdo permanente de toda la familia Príncipe, y si además podemos recordarle que tanto el papá de don Osvaldo como su hermano Oscar tenían una gran admiración por usted. Así que un saludo enorme de don Osvaldo. Sí, muy bien. Sí. Osvaldo, cara. Hace tiempo que no lo veo, no lo he dejado de ver. Sí, viene poco a la cancha porque tiene mucha actividad. Un gran periodista deportivo, especialista en boxeo. De primer nivel. Pero además fanático. Toda su familia de Mercedes fanática de Estudiantes, y escucha a Estudiantes y su gente, el querido Osvaldo Príncipe, todos los fines de semana, y ahora, por supuesto, no era la excepción y quería mandarle este saludo. Y además agrega que don Miguel Innomirielo debiera ser director emeritus del Departamento de Fútbol Profesional de Estudiantes de La Plata. Sería un gran reconocimiento por parte de la comisión directiva si esto finalmente termina ocurriendo. Don Miguel, le había preguntado por qué en algún momento usted le sugiere al presidente de Estudiantes de La Plata que contrate a don Osvaldo Subeldía como entrenador. ¿Qué había visto don Osvaldo? El diálogo fue así. En el 63 estuvo Solóngoro. Y después, en el 64, estuvo el profesor que había estado en Gimnasia trabajando en primera también. Ya me voy a acordar. Por momentos me olvido el nombre. Sí, no hay problema. Bueno, No hay problema. Bueno, el resultado, la Chaise, que era en ese momento hombre de fútbol, me dice: Miguel, ¿por qué no toma usted? No, yo no tomo. Yo debo trabajar en juveniles. Ajá. Bueno, y en una despedida del año 26, 27 de diciembre del año 64, don Mariano, la reunión se hacía en el viejo chalet, restaurante del estadio. Me dice: venga que quiero charlar con usted. Y me lleva a la galería. Dice: mire, ¿a quién prefiere, como yo quiero traerme un técnico, quién prefiere, BS o Z? BS era Victorio Spineto, que era amigo personal. Sí. Yo había ido varias veces a cenar a la casa de don Victorio. Bueno, y Osita era Osvaldo Subeldía. De Osvaldo yo no tenía amistad con él, nunca había dialogado, pero tenía referencia de que venía trabajando con Geronazo, con Falduti, y un técnico de juveniles. Se reunían regularmente. El técnico de juveniles me venía a visitar a mí en julio del 64, y me digo: ¿qué está haciendo usted? Y nos reunimos con... ¿Cuántos somos? Somos 4. ¿Y de qué hablan? De fútbol. Eso era común en el primer mundo, que los técnicos se dialogaran y conversaran, pero acá nunca lo había escuchado. Y cuando se iba 2 veces por mes. Muy bien. ¿Y quién maneja el grupo? Porque eran 4. Siempre hay un conductor. ¿Y quién es el conductor? Osvaldo Subeldía. Y me quedó grabado. Junio, julio o agosto del 64. Cuando don Mariano me pide, yo me recuerdo a lo de Osvaldo era el conductor, digo OZ. A los 2 días don Mariano lo sale a buscar, vivía en la General Paz, de Rivadavia, General Paz a la izquierda, 2 cuadras. Y bueno, y llegó Osvaldo el día 14 de enero del 65. A propósito, que usted recordaba, intentaba hacerlo, de los técnicos que habían precedido a don Osvaldo Subeldía, en el 61, Pichón Negri y también Ongaro
se repartieron. Ongaro llega en el 62. 62. 62, 63. Ahí está, 62. Y en el 64, un periodo muy corto, Carlos Aldave fue el técnico. No, tuvo todo el año. Todo el año, pero es todo Sí, el 64. Sí, todo el 64. Y ahí después llegó Don Osvaldo. Claro, sí. Yo lo conocía porque el primer curso de fútbol, fuera de los libros que yo venía comprando, lo hago Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Primer curso para técnicos de fútbol que se hizo en Argentina. Era martes, miércoles y jueves. En el edificio en el predio de Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, vecino al Club Defensores de Belgrano. Ajá. Hice el curso ese año y el director del curso era Carlos Aldave. Carlos Aldave. Seguramente Víctor Faga debe estar saliéndose de las casillas por preguntar, por seguir preguntando, indagando en la rica historia de don Miguel Hino Mirielo. Víctor, te escucha el maestro Hino Mirielo. No sé cuál hacer primero por si termina la nota. Sí, ya tenía preparado al Dave acá. Bueno, Miguel, hay generalmente a medida que nos vamos alejando del año 65, una especie de confusión, creo yo, en la gente, que muchos asocian que la tercera que mata es la que sale campeona del 65, cuando creo que la tercera que mata es la que no sale campeón por un último partido perdido con Rosario Central en el 64. La tercera que el periodista Carlos Areta puso un día en un título, esta tercera no gana, mata, y de ahí le quedó el nombre. Pero es justamente la que no sale campeón, y después algunos jugadores habrán estado en la de campeón, por supuesto, ¿no? Bueno, el tema fue así. El partido, porque yo no lo recordaba, sabía que se había ganado un partido luego de ir perdiendo, pero no lo podía retener a la memoria. Empezamos a buscar, pedía colaboración a la persona que me está ayudando para el libro, que es un periodista, y me trae la noticia. El partido que posteriormente se le menciona el nombre fue el 1 de noviembre, domingo, 12 horas, en la cancha de Vélez Sarsfield. Primer tiempo, Vélez Estudiantes, tercera división. Primer tiempo, gana Vélez 2-1. En el segundo tiempo se le da vuelta al resultado y Estudiantes le gana a Vélez 5-2. El día lunes 2, en la página de deporte, en la parte de juveniles, el periodista dice, la tercera no gana, mata. Y de ahí queda el nombre de que mata, ¿no? Ahí se inicia el apodo. La etapa de Estudiantes de La Plata ganadora, porque luego, en el 64, fuimos 5 campeones. Perdimos como local 1-0 con Rosario Central, porque fueron 2 jugadores claves a la primera, pero se perdió 1-0. Primer tiempo anularon un gol a los 7 minutos. Ese gol tiene una trascendencia posterior que no puedo decir públicamente. Bueno, el resultado, eso fue en el 64. 65 se gana el torneo de cuarta división y se gana el torneo de tercera. 66 se gana el torneo de reserva formado 100% por juveniles, el torneo de quinta y el primer torneo nocturno por televisión. Apo Padre lo conduce, Canal 13, se gana ese torneo. Todo eso en el 66. Ya en el 67 se ganaron partidos, campeones en el torneo, subcampeones invictos en el Nacional. Ahí se inicia la etapa, después ya viene la Copa y terminamos el 68 de octubre. Octubre 16 que se gana en Inglaterra. El tema de Poletti que yo toco, hablando con Alberto, él dice... Yo, Alberto, vos atajaste el primero. Sí, el primero era una pelota que la gente grita gol, yo la tomo, me paro y le enseño que la pelota la tengo yo. Pero yo atajé 2 pelotas posteriores de gol. Alberto dice que él atajó en ese partido 3 pelotas de gol. Qué memoria, qué lucidez, ¿no? 96 años y con tantos recuerdos y tantas precisiones. Los primeros 96, no es así. Los primeros 96. Qué grande. Juan, le quería hacer otra pregunta. Miguel, en el equipo campeón del mundo, jugaba Bilardo. ¿Qué influencia tenía Bilardo en el campo de juego con sus compañeros? ¿Qué ascendencia? Si él marcaba también... ¿Era el que tomaba las órdenes de su beldía y las ejecutaba dentro del campo de juego? Mire, yo cuando
conformaba un equipo, ya lo había hecho en Gimnasia y Esgrima de La Plata, iba a buscar jugadores al Club Gimnasia y Esgrima, que es el club famoso En Buenos Aires. en Buenos Aires, que tiene torneos de juvenil. Iba a buscar jugadores porque me echaba jugadores. ¿Por qué? El porteño es muy especial. Entonces me echaba jugadores porteño. Por eso que yo traigo a Eduardo Luján Manera y traigo a Poletti. Eran porteños. Claro. Con los locales, Bedogni, Pachamé. Yo cuando llego al club encuentro 4 jugadores que fueron después determinantes. Pachamé, Malvená, Flores Verón. Ellos estaban... Flores Verón habían jugado en el 62 en primera. Un partido, después lo sacaron. Bueno, entonces ya el porteño... Bilardo era un porteño, era un jugador pícaro. Pero Bilardo tenía, no antecedente campeón, pero había salido campeón con la tercera de San Lorenzo en el 69. Y luego fue jugador juvenil en un torneo en Madrid. Por diversas razones lo cede en español, pero tenía una experiencia enorme como jugador. Claro. Fue Madero y Espada y Madero y Bilardo fueron importantes por su gran presencia y ya gran experiencia. Madero, Boca Juniors, Huracán, Bilardo, Español, pero una gran experiencia. Juntos con los jóvenes, Osvaldo incorpora a Madero y Conigliaro y Ribaudo. Pero determinantes fueron, a Madero no, perdón, vino en el 63, de Boca Juniors. Exacto. Y fue Rulli, creo que a Boca. Bueno, entonces en ese equipo, Bilardo, Madero fueron muy importantes. Sumado a que Poletti era un fuera de serie, no hablemos de Alberto Aguirre Suárez, para mí el mejor lateral derecho que he visto en mi vida en el fútbol argentino es Eduardo Luján Manera. Sin duda, suscribo. Que no era, cuando él vino era 9. Claro. Una vez que firmó el 9 no le puedo dar puesto. ¿Cómo? Está Bedogni, el goleador. Y bueno, yo puedo jugar de 8, pero está ese Copar. Y pues yo puedo jugar de 10, está Eduardo Flores que ha hecho goles. Y puedo jugar de 5, pero de 5 tengo a Pachamé, Mateo. Y lo voy a poner lateral. No, yo de lateral no. Pero usted viene a jugar en primera o me viene a ver a mí. No, yo quiero jugar en primera. Y jugó en primera el primer torneo en el 64, Eduardo Luján Manera, marcador lateral derecho, hizo 18 goles. Fue el primer marcador lateral goleador. En el 66 fue el Panadero Díaz en Racing. Claro. Ahora, hablando de defensores, ¿no? ¿Qué defensor el doctor Madero? Raúl Madero fue un defensor. Ninguna duda. Con una jerarquía... Pero Madero, que también había jugado en el equipo que se va al descenso en el 63, se encontró con un grupo distinto. Claro. Porque para mí el caudillo, Pachamé, fue determinante en un partido que la gente poco recuerda, Estudiantes Platense. Claro. Cuando Estudiantes perdía 3-1 y él saca de la línea el gol, el 4 gol, se golpea la cabeza y se mete en el campo y da vuelta al resultado. Él con los compañeros. Y Estudiantes gana 4-3 y ahí empieza el éxito. Sin dudas. Víctor, la última consulta para el maestro Don Miguel, porque lo tenemos que liberar, que tiene más compromisos con su familia seguramente. Bueno, entonces sí es la última, punto a la que fue su último acto. Usted fue, para mí, el que levantó el telón de esta magnífica obra de arte cuando llegó y medio como decía hoy Alfredo, entre comillas, profesionalizó todo, reestructuró todo, vino lo que vino. En el 71, usted estaba en el club, 4 días antes de empezar el torneo, lo que trasciende es que por una cuestión económica importante, Osvaldo Subeldía, después de ganar a mitad de semana la Copa Rucci, le presenta la renuncia a los dirigentes porque no le iban a poder cumplir con una deuda. Y se va a Huracán. Y ahí, de inmediato, el torneo por empezar a los 4 días, el Metropolitano, que fue una de las cosas que hizo Valentín Suárez, como dijo hoy usted, reestructurar el fútbol, había que buscar un técnico. ¿Y quién sale? Miguel Ignomirielo, que estaba en el club. Y termina este mandato suyo al frente del equipo con el final
en la cuarta Copa Libertadores consecutiva, que terminó siendo derrota, pero con un club que tenía a un montón de jugadores que se habían ido, la situación económica era bastante mala. ¿A qué voy? Usted levantó el telón y casi bajó el telón de ese ciclo. Fue un error haber dicho que sí a dirigir a muchos muchachos que usted fabricó prácticamente y a otros que habían ganado todo, pero haber aceptado dirigir ese Estudiantes, porque vio que a veces la gente es despiadada y se queda con la última imagen. ¿Fue un error o lo volvería a hacer? No, fue un grave error mío. Pero el error viene como consecuencia que yo tengo una hija que tiene 10 años. Y ella me dice, yo hacía 5 años que no estaba trabajando en La Plata. Papá, dice, ¿vas a venir? Sí. ¿Me vas a llevar al colegio algún día? Papá, algún día vamos a almorzar juntos, papá. Algún día me vas a llevar en auto. Eso fue lo que me ablandó para venir a Estudiantes. Estudiantes no tenía nada que ver con el Estudiantes que comienza en el 66, 5. Nada que ver. Pero, ¿qué voy a hacer? Las circunstancias. Pero me toca, la campaña fue muy buena, porque no estaba Alberto Poletti, no estaba Madero, no estaba Conigliaro, no estaba Bilardo. Bueno, no era el equipo, no tenía nada que ver con el equipo. Pero nos toca, la campaña fue muy buena, porque llegamos a una final, se ganó local en La Plata con Nacional. Se pierde visitante sobre la hora en el minuto 42 con gol de Masnik de cabeza en Montevideo. Y se va a la final a Lima. En Lima enfrentamos al mejor equipo de Nacional de toda su época. ¿Por qué lo digo con firmeza? Porque luego yo trabajo en Nacional y armo un equipo competitivo de primer nivel. El club es de 23 jugadores. Darío Pereira, Juan Ramón Carrasco, Taborda, De los Santos. Bueno, muy bien. Y ahí la gente, todo el mundo hablaba, el mejor equipo de toda su etapa fue el equipo del Club Nacional de Fútbol del año 71. Porque hablaban de un quinquenio de oro del 46, 47, 48, pero habían ganado local nada más, no habían ganado nunca nada. Por eso digo, me toca enfrentar. Bueno, fue un error que cometí porque no tenía que haber tomado ese equipo. Osvaldo va a Huracán y pese a todos los éxitos que había tenido Estudiantes, en Huracán dura 90 días. Claro. Miguel, con tiempos complejos en aquella época, ¿no? Deportivamente Estudiantes estaba mal cuando usted comenzó a trabajar, no había planteles competitivos, económicamente Estudiantes era un club en quiebra. Pasaron muchos años. ¿Qué le significa ver a este Estudiantes, donde está económica y financieramente muy bien parado, donde sigue compitiendo en torneos internacionales, donde tiene una concentración, un country que no deja de sorprendernos y de crecer, un estadio recientemente inaugurado a nivel sudamericano de lo más importante, con dirigentes que vienen trabajando con mucha seriedad? ¿Qué le significa a usted después de haber llegado en una época a tener que trabajar y sobre todo ponerle mucha impronta propia, ¿no? Claro, porque cuando yo llego, no teníamos, como yo repito, no teníamos la cancha auxiliar. Luego logro de mucho diálogo en comisión directiva que me den la cancha auxiliar. Entramos en el bosque, no teníamos nada. Pero cuando Estudiante empieza a ganar, porque cuando Estudiante empieza a ganar, se acerca un grupo empresario brasilero para ofrecer hacer la construcción del country. Don Mariano, con mucha visión del presente y del futuro, compra y logra, en la actualidad creo que hay 8 canchas o 9 canchas, sí, algunas con canchas de sintético. Sí. Luego se hace la concentración. Cuando uno miraba en esos años 64, 65, las concentraciones alemanas le daban una envidia porque los jugadores bajaban de la concentración al campo de deporte. Y cuando he estado en la concentración actual del country y mira que ahí baja y tiene la cancha, bueno, evidentemente hubo visión de los directivos en no quedarse y seguir mejorando. Sí, por evidentemente eso el grupo directivo de Estudiantes que ha venido manejando a través del 68, desde
Mariano en el 64, 65, 66, evidentemente han demostrado que Estudiantes es un club en la cual el directivo ha sido trascendental para la evolución positiva del club. Tan trascendental como su paso por Estudiantes de La Plata, Miguel. Una vez más, la admiración, el agradecimiento, porque el hincha de Estudiantes, el socio de Estudiantes que está escuchando aquí en La Plata, con las aplicaciones a través de cualquier punto del mundo, seguramente estará diciendo, che, la verdad que lo que hizo don Miguel, lo que hizo don Osvaldo, lo que hizo don Mariano en aquella época fue trabajar. Claro. Y es la esencia de Estudiantes, trabajar. Bueno, pero yo demuestro que con el trabajo. Luego voy a Rosario Central. Primero armo el Lobo del 62, ¿no? Estudiantes, el campeón. Sí. Voy a Rosario Central y armo el equipo del 71. Cuando se cumplieron 50 años, me invitaron a mí en forma especial a que saliera a la cancha con el grupo, pero yo no fui el técnico, era Ángel Labruna. Pero el reconocimiento. No, usted tiene que salir. Entonces Paco Tiri, que es el capitán, conductor de ese equipo, me dice, mire, vamos a salir a la cancha, usted primero, nosotros detrás. La plaqueta la tiene Poi, usted la lleva usted, en el medio de la cancha usted le entrega la plaqueta del campeonato a Aldo Pedro Poi. Regresamos, Poi le entrega lo del campeón a usted y usted se lo lleva a su casa. Bueno, ahora me ha llamado la gente central, que la filial, hay 100 socios de Central en La Plata, lo va a crear la filial de Rosario Central y me ponen mi nombre. Qué bien. No, ahora es reciente. Otro Le reconocimiento iban a más. hacer el 28, el 24, pero llamaron los directivos y dijeron que ellos querían estar. No pueden venir el 24 por el 25 de partido. Así que los llamamos al mes de septiembre, que van a venir los directivos y los asociados de Central a inaugurar la filial. Voy a Nacional de Montevideo y hago también un cambio total. Tal cual, tal cual. Lo último, a modo de despedida. ¿Está trabajando en un libro? ¿Está trabajando en...? Empezamos, sí, está el libro, sí. Pero empezamos con la página que le íbamos a sacar en estos días. Pero como secuencia viene lo del torneo de los juveniles uruguayos que ganan y tiene mucha relación con algo del fútbol. ¿Cómo comienza? Poca gente sabe cómo se comienza el fútbol en América. Si usted me dan tiempo, hago algo muy breve. Por supuesto. En 1916, un dirigente del Club Wander de Montevideo propone hacer un torneo para jugar entre los equipos de América del Sur. Bueno, se empieza el 17 torneo, los sudamericanos. Llegamos al 23. El presidente Atilio Narancio, presidente de la Asociación Uruguaya, le dice a los jugadores, si ustedes ganan el 23, el sudamericano que se jugaba en el Parque Central en Montevideo, yo el 24 los llevo a París en las Olimpiadas. Empiezan a entrenar en marzo, fines de abril viene el Comité Olímpico Uruguayo y les dice, no tenemos plata para llevar la delegación. Atilio Narancio, hipoteca varias propiedades de Montevideo, saca 23 pasajes. Montevideo-Vigo, inician desde Vigo, jugando 9 partidos, 2 en Madrid, 1 con la selección, 1 con el Real. Siguen hasta París y ganan invicto el torneo del año 24. Ahí se inicia el fútbol en América. Qué bárbaro. Bueno, en Uruguay. En la página lo voy a publicar. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo va a salir ese libro a la La venta? página, el 28 hay una reunión que me van a celebrar mi cumpleaños después del partido de estudiantes. El 26, la página creo que la publicamos breve, de 10 artículos nada más. Qué bien. Pero le doy lugar al equipo del 24, porque es el nacimiento de algo. Del fútbol en Sudamérica competitivo, a nivel Claro. internacional. Porque no había ido ningún equipo a Europa fuera de los equipos europeos. Y no solamente fueron a competir, sino que Pero arrasaron con los pasa resultados. otro detalle. Juega un jugador negro, hijo de un esclavo que era brasilero. Al pisar el terreno uruguayo, el hombre queda liberado. El hijo va al colegio en un pueblo del interior.
y es el primer jugador negro. No querían que jugara porque decía que era africano. Qué bárbaro. Qué historia. No, la historia es divina. La historia de Estudiantes viviente, nosotros tenemos el lujo de tenerlo aquí, en Estudiantes y su gente, a don Miguel Innomirielo. Miguel, no sabe el placer que nos da poder contar con usted acá. El hincha de Estudiantes que está escuchando dirá, pero ¿por qué lo tenés que despedir? Pero no va a ser la última visita. Lo vamos a volver a invitar porque me está explotando el teléfono celular. Gracias. De gente amiga que nos dice que es un placer escucharlo. Gracias, que termine bien este día, que es un día muy especial también para usted, padre de 5 hijos, de muchos nietos y bisnietos, como nos decía 9 recién. nietos, 2 bisnietos. Qué bárbaro. Miguel, gracias por la visita. No, Muy gracias a amable. ustedes que me han invitado porque no es común que me inviten. Total, dirán, viejo, ¿de qué va a hablar? Al contrario, hay que reconocer, lo digo con las mismas palabras que utilicé al inicio en la presentación de la nota. Usted es la historia viviente de Estudiantes y a partir de usted, junto con otras personas, me parece que empezó a edificarse la rica historia. Después, anteriormente a usted estaban los profesores, pero usted, por el contexto en el que llegó, por las limitaciones con las que tuvo que trabajar, por todos los problemas que tuvo que sortear, con inteligencia, reitero, y con esta palabra que en Estudiantes se ha insertado, que es trabajo. Y trabajo responsable, serio, planificado, que es la única manera de salir adelante, y Estudiantes, afortunadamente, lo tuvo usted. No conozco otro que no sea el trabajo. Exactamente. El éxito, lo del deporte, ha sido siempre trabajando. Sin duda. Quiero aprovechar y saludar al historiador de Estudiantes, A Víctor Faga. a Víctor Jara. Un fuerte abrazo, amigo. Bueno, Miguel, un gusto, un honor, estoy escuchando embobado todo esto. Martes tal vez lo estoy llamando para hablar de esto de Poletti, y dos cositas que resumen mucho de lo que hablamos esta noche. El 80% del plantel de la lista de buena fe que jugó la final del mundo, debe ser único caso del mundo, además de todo la primera vez que dijo Miguel, debe ser único hasta ahora de un equipo formado en su club, en el club Estudiantes de La Plata. Claro. Eran 9 del proyecto del 63. En el 64 incorporé a Bedone, Aguirre Suárez, Manera, Poletti. Pero la base empieza en el 63, 64, que fue el éxito del 68. Exacto. Y lo último, ese Nacional que usted describía como el que nos gana a un estudiante que estaba ya deshilachado y que hizo un dignísimo papel, sale nada menos que campeón del mundo a los pocos días contra Panathinaikos de Grecia. Así que él fue campeón del mundo. No perdimos contra cualquiera. No, por eso yo digo, fue el mejor equipo de toda la historia del Club Nacional de Fútbol. Exactamente. Manga, Ubini, Ancheta, Masnik, Espárrago, Montero Castillo. Cubilla, Artime. Cubilla. Porque el presidente, Miguel Restucia, cuando perdían la Copa, no desarmaba el equipo, lo reforzaba. Trajo a Prieto, el chileno. Trajo a Cubilla y la última incorporación fue la de Luis Artime, que fue el que definió en Perú. Exactamente. Víctor, quédate ahí porque tenemos más Estudiantes y su gente. Una hora por delante para completar toda la información del pincha. Tenemos que hablar del tema de refuerzos, tenemos que hablar del equipo para el miércoles. Hay muchos temas, pero no queríamos que estuvieras afuera de esta charla porque sabemos la admiración y el respeto que le tenés a don Miguel Innomirielo. Miguel, gracias nuevamente. Gracias a ustedes.